Bueno, para esto, estos ejercicios de grafito vamos a utilizar dos técnicas. Una va a ser utilizando únicamente el lápiz y otra va a ser utilizando esfumino y lápiz, ¿sí? Entonces, ahora van a practicar primero las dos técnicas a través de una esfera y luego vamos a aplicar eso a los ejercicios que tienen que hacer, ¿sí? Entonces van a realizar una esfera. Estoy usando acá un H, un lápiz H. Podría ser un H, un HB, si no tienen de los H, bueno, un 2B bien suavecito. Y van a ir sombreando esta esfera, ¿sí? Voy a imaginarme un punto de luz en este sector de acá. Y ahora se va a ver suave, pero lo que estamos haciendo es sombrear en redondo, ¿sí? De costado, o sea, con el lápiz de costado, no de punta, porque si yo pinto de punta tiendo a hacer línea, y lo que no, yo no quiero línea, quiero algo un poco más parejo, ¿sí? Entonces por eso voy a utilizar el lápiz de costado. Voy a empezar con el valor más claro. Recuerden que mínimamente para que algo tenga volumen, mínimo necesita 3 valores o 4, ¿sí? Que serían el tono clarito, el tono intermedio, el tono oscuro y podría ser el cuarto valor, que sería como el brillo, ¿sí? de estos objetos. De ahí para arriba los objetos pueden tener muchísimos más valores, ¿sí? No necesariamente tienen 3, pueden tener más. Y toda la composición puede tener un montón de valores en el trabajo, pero para hablar de un objeto en particular y que tenga volumen, mínimo necesita 3 para que se note ese volumen. Entonces, una vez que le di esta base, fíjense que se ve bien clarita. Lo que empiezo a hacer, como la luz de los focos de las lámparas se abre, ¿sí? Tengan en cuenta que la luz caería haciendo esta dirección. La voy a hacer un poquito más fuerte para que se vea en la cámara. Esto es lo que haría un foquito de luz. Entonces voy a poner la sombra en el sector opuesto, ¿sí? Con el mismo lápiz por ahora estoy haciendo un tono un poquito más intenso para ir marcando un poco de las sombras. Recuerde que la luz, cuando pega sobre la superficie, que una superficie clara, rebota y vuelve y genera una luz reflejada acá, que va a hacer que el tono gris de la sombra sea un poquito más claro en algún sector, ¿sí? Fíjense cómo voy agregando de a poco valores. De a poco voy empezando a hacer la sombra más intensa, no desde el borde, sino un poco más arriba, para que simule acá esta sombra reflejada. Acá va a estar la luz reflejada, digo, y acá va a estar la sombra proyectada de esta esfera sobre la superficie, ¿sí? Entonces, fíjense cómo voy agregando valores. Ahí se va viendo un poquito en la cámara. Por ahora lo hice con el mismo lápiz, y a medida que quiero seguir agregando valores para que vean tonos más oscuros, puedo ir cambiando de lápiz. Este sería un 6B. Pueden ir cambiando, si estaban trabajando con un 8, pueden pasar primero a un 2B, después a un 4B y así. Si no tienen 2B y tienen 3B, sería lo mismo. Las graduaciones van variando: 2B, 3B, 4B, 5B, 6B.
Sí. Entonces fíjense ahí cómo voy agregando. Voy graduando la presión de la mano, sombreando en redondito. Sombreo. Fíjense que hago un degradé, no se nota el cambio de color, o sea, del tono oscuro va pasando suavemente al intermedio y luego al tono más claro, ¿sí? Sigo la forma del objeto. Sí, puedo ir cambiando cada vez más a un lápiz más blando. Puedo ir pasando, no sé, a un 6B, un 8B, depende cuál había trabajado primero. Y voy apretando un poquito más en el sector donde yo quiero dar un poco más de sombra. ¿Sí? Las esferas donde se apoyan siempre son el lugar más intenso de la sombra y después puede ser que se vaya esfumando hacia atrás o que sea una sombra bien nítida como por ejemplo la que genera mi mano sobre la mesa. Fíjense que la sombra a medida que yo me voy alejando se va expandiendo y si yo me acerco se ve mucho más nítida. Entonces eso va a depender de dónde esté el objeto y dónde esté la luz ubicada. Estoy poniendo acá un poco de fondo solamente para que el tono clarito de la esfera se vea. ¿Sí? Pero no voy a usar ni dedo ni esfumino para esto, ¿sí? Entonces simplemente van a ir ahora sombreando a lápiz. ¿Sí? Más o menos ahí ya se va notando. Ahí le voy a poner para que se vea un poco más. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ir generando. Un volumen, ¿sí? Que los cortes de un tono cuando pasa al otro no se noten. Bueno, y a medida que voy avanzando, uno puede ir agregando cada vez un valor más intenso, si quiere una sombra un poco más intensa, por ejemplo. ¿Sí? Ahí apretaría un poquito más de lápiz.
Bueno, más o menos ahí va quedando esta esfera. A veces, como el grafito brilla, tenemos que ponerlo en distintas posiciones para que se vea, voy a alejar un poquito, para que se vea esta esfera, ¿sí? Cómo va quedando. Si quisiera sacarle el brillo intenso donde la luz pega, puedo usar la goma, ¿sí? Y hacer con golpecitos, ir levantando el grafito si me quedó alguna parte un poco más oscura de lo que yo quería, ¿sí? O quiero generar ahí un brillo donde pega la luz, ¿sí? Entonces yo podría limpiar esto con la goma, ¿sí? Entonces ahí tenemos una esfera solamente a lápiz. La otra opción, que es usando el esfumino, yo necesito usar un papel auxiliar y una mancha con algún lápiz blando. Podría ser un 6B, por ejemplo. Paso el esfumino encima de esta mancha y toma color. Una vez que tomo color, ahí puedo ir sombreando, ¿sí? Lo mismo. A veces es mejor trabajar así y el esfumino tiene que apoyar este sector. No tanto de punta, porque si apoyo de punta genera como manchas. Entonces conviene usar el esfumino un poco de costado. Y lo mismo, van a generar otra esfera. ¿Sí? Fíjense cómo le doy la base con el esfumino primero, que queda bastante clarito, y después puedo ir presionando un poquito más este esfumino e ir generando las sombras, ¿sí? Para ir generando el volumen. Una vez que doy esta base con el esfumino, ¿sí? Hago lo mismo, hago la sombra proyectada, hago las sombras propias del objeto, ¿sí? Manteniendo la sombra. Una vez que hago eso, lo que voy a hacer es trabajar más detalles con el lápiz. Entonces voy a ir sombreando lo mismo que hice con la anterior, usando el lápiz en degradé también, ¿sí? de a capas suaves, y voy a ir estirando con el esfumino para ir integrando este lápiz. ¿Sí? Fíjense ahí cómo se va viendo. Fíjense que ahora por ahora los contornos quedan, no están tan delimitados como en esta, ¿sí? Que se notaban bastante más. Eso lo voy a ir logrando con el lápiz. Oh, yes. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos lo va quedando. ¿Sí? Lo mismo, si yo quiero bajar un tono, puedo usar el esfumino, la goma amiga de pan, voy limpiando un poco y vuelvo a pasar el esfumino para emparejar, ¿sí?
¿sí? Entonces fíjense cómo va tomando forma. Yo acá podría seguir agregándole ¿sí? Valores para que empiece a tomar mayor volumen. Pero bueno, básicamente estas son las dos técnicas que vamos a usar. En el primer ejercicio, bueno, en la página el primer ejercicio que está es el que va a hacer usando solo lápiz, y luego van a hacer el que se usa efumino. De todas maneras ahí dice en cada ejercicio qué técnica van a usar, si con efumino o solo a lápiz. Y bueno, lo que tienen que lograr bien son los contrastes, ¿sí? Si esta esfera fuese, en la realidad fuese azul o fuese, entonces necesito una base como esta, por ejemplo, que se nota que es mucho más oscura esta esfera que esta, ¿sí? Entonces traten de buscar primero el valor, el tono de base, y a partir de ahí van a buscar las luces y las sombras, como hicimos en los ejercicios anteriores, con carbonilla, pero esta vez usando el grafito. Fíjense que los lápices, los dedos pueden ensuciarse, pueden ponerse un papel encima para apoyar la mano, ¿sí?